Ok, ahora sí. ¿Cómo está? Buen día, buen día. Sí, sí, ya se escucha. Oh, ok, muchas gracias, la verdad que muchas gracias. Bueno, comenzando entonces, bueno, listo. El día de hoy nos toca ver el tema sobre todo lo que sea respecto a recursos minerales, petróleo, carbón, ¿sí? Y justo lo que se perdieron en el tema de lo que estaba hablando, eh, sería bueno e importante hacer una reflexión acerca de estos recursos que son netamente que se usan, se extraen y todo acaba ahí. Deja liquidez al país, deja liquidez al fisco, al erario y bueno, terminamos en eso, ¿no? Pero sería muy interesante que sobrepasara más bien nuestra producción respecto a ciencia y tecnología, ¿no? Sería eso sí excelente, ¿no? Una buena medida que retornaría en liquidez y sobre todo nuestros recursos no serían tan hasta cierta forma, ¿no? O sea, subvaluado casi, ¿no? Casi digo, ¿no? Y esto a modo personal, ¿no? No vayan a tomar como que es ciertamente una verdad absoluta. Pero sería interesante, ¿no? Como lo que hace actualmente nuestro país vecino, ¿no? Chile. Ellos están ya utilizando incluso buses eléctricos, eh, simplemente utilizando energía eólica, ya utilizando energías limpias, imagínense, ¿no? En su sistema de transporte público. Así que bueno, sería una buena reflexión acerca de este tema, ¿no? Y que no todo va por el lado de tener el recurso disponible tan fácilmente como nos dicen, ¿no? Lo mejor es simplemente desarrollar ciencia, desarrollar tecnología, ¿no? Bueno, entonces continuamos ahora sí. Ujú. Recursos naturales, minerales, petróleo y carbón. Bien, la metalurgia es una actividad extractiva, ¿ok? Tiene por objeto el estudio de las operaciones, dice, industriales para la extracción de metales de sus fuentes naturales. En este caso, la fuente natural serán los minerales. Y los minerales contienen una composición definida. A la vez, también estos minerales, mm, a la hora de que entran como materia prima, ¿sí? Tienen que pasar por toda una serie de procesos físicos y químicos que más adelante vamos a ver que se llaman beneficios. Entonces, esta suerte de procesos al final nos brinda un producto. Ese producto puede ser, en este caso, ¿no? Como ilustra la figura, la calcocina, pasa a través de la central metalúrgica y podemos obtener el cobre. El cobre en un estado ya como producto refinado, ¿no? 99,99 y tanto, ¿no? Sucede que hay distintos grados de pureza también, ¿ok? Así que este cobre será un cobre refinado, un cobre puro, 99,999, pero mm, todavía sigue para fines, por ejemplo, más especializados, ¿no? Electrónicos, todavía la pureza no es la adecuada, ¿no? Pero sirve, conviene para cables eléctricos, como conductores eléctricos, etcétera. Bueno, es un sólido natural, un mineral de composición definida, origen inorgánico, y además dice que también puede ser elementos o también pueden ser compuestos. Bien, que sean elementos, por ejemplo, en el caso del oro nativo, ¿sí? Bueno, el oro, la plata. En el caso, por ejemplo, bueno, un mineral inorgánico, ¿no? Como por ejemplo en el caso del azufre, el azufre ortorrómbico, en el caso del carbono. No solamente hablamos de minerales metálicos siempre, ¿ok? En el caso de la salerita o la blenda, el sulfuro de zinc ya tiene ya una estructura cristalina, ¿sí? En el caso del oro nativo también una estructura cristalina, pero esta vez conformada solamente por átomos, ¿no? Distribuidos de una manera a lo largo, ancho y alto, ¿no?
periódicamente dispuestos, ¿no? En el caso de la esfalerita, el sulfuro de zinc es el que se va a repetir, ¿no? El sulfuro de zinc en todo, a lo largo de todo el periodo, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas imágenes acerca de, que les hablo de los minerales metálicos. Y estos minerales metálicos pueden ser la hematita, son óxidos de hierro, la blenda, la galena, la calcopirita, mineral de cobre, y también tenemos a los minerales no metálicos, ¿no? La caliza, el grafito. Bueno, a veces el grafito también directamente se utiliza para algunas aplicaciones industriales, ¿eh? Hay minerales que en realidad, tales como los no metálicos, se podría decir que casi tienen una aplicación directa sobre la industria, ¿ok? Mientras que los minerales metálicos, ¿sí? Muchas veces se tienen que emplear procesos físico-químicos para obtener el material valioso. O, claro, en este caso el mineral posee el material valioso y lo que resta, ¿no? Lo que no sirve, entre comillas, ¿no? Se obtiene la ganga, ¿no? Elementos de tipo secundario, ¿no? Ahora, la explotación de esos minerales puede ser a tajo abierto, ¿ya? O puede ser también el llamado laboreo subterráneo, ¿ya? Bueno, ¿cuándo se utiliza cada uno de ellos? Según este gráfico, hay un esquema. El material valioso puede encontrarse diseminado, por ejemplo, en una montaña, ¿ok? Esto obedece a que, mm, bueno, la formación de la tierra, etcétera, pues y la erosión, ¿no? Ha ido poco a poco, el mineral ha sido disperso, ¿no? Durante miles y miles de años, ¿no? En el caso de las vetas, en el caso de las vetas, más bien se encuentra ya reunido como cúmulos el mineral valioso. Para cada uno de ellos hay un tratamiento, ¿no? Si las vetas corresponde a cúmulos, estos cúmulos del material valioso que se encuentra dentro de una montaña, necesitamos llegar incluso a veces a las profundidades, ¿no? De un cerro, de una montaña, ¿no? Entonces vamos a utilizar el laboreo subterráneo. Lo que es lo mismo o en forma, de una manera informal, ¿no? A veces pues a veces hay minas abandonadas y todo. Para todo eso hay un esquema de cierre de minas. No sé si han escuchado esto. El cierre de minas es todo un proceso que involucra pues incluso a las autoridades, a- a las comunidades, etcétera, ¿no? Pero a veces, pues desobedecen, ¿no? Desobedecen y empiezan pues a escarbar ya, ¿no? Nuevamente una mina que ha sido abandonada hace muchos años, ¿no? Pues está en un completo peligro pues todo el tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto a la seguridad, bueno, ambos tienen sus cosas, ¿no? Ambos tienen sus cosas. Esto, bueno, hablemos del diseminado. El diseminado más bien se realiza la explotación mediante atajo abierto, ¿no? El proceso se llama atajo abierto. Bueno, van a ver a los camiones, etcétera, que van retirando ya la partes de la montaña que han sido ya, pues, a través de un proceso de voladura, ¿no? De las rocas. Pues, ha sido, pues, fragmentada las rocas y se lleva mediante camiones y se recorre esos círculos, ¿no? Que pueden ver ahí, hasta salir de ese lugar y se la llevan a una planta, una trituradora, ¿ok? La trituradora, en principio, es, es simplemente una máquina que fragmenta la roca y es llevada a través de una especie de faja y se acumula roca para llevarlo nuevamente a la parte de la molienda, ¿no? La molienda tiene un tambor enorme, enorme, es el tambor, parece un edificio,
¿sí? Y sobre eso va empezándose a fragmentar mucho más la roca, ¿no? Y esa roca nuevamente ya se extrae incluso hasta como polvillo, ¿no? Como un polvo. Todo esto corresponde solamente a la preparación mecánica nada más. Recuerden que en cinética habíamos hablado acerca del modo como debe estar mejor distribuido un sustrato, ¿no? Para que éste pueda tener las áreas más disponibles frente al solvente, ¿no? Entonces, o frente al reactivo con el cual está haciendo reacción. Bueno, todo esto, como les digo, corresponde a la preparación mecánica, ¿no? Bueno, mineral entonces valioso más la ganga sería entonces la mena. Sigamos. Beneficio, aquí está. En el artículo 17, o sea, la Ley General de Minería, se dice que el beneficio es el conjunto de procesos físicos y químicos, ¿no? Y o físico-químico. Claro, porque puede ser únicamente físico, ¿no? La fragmentación de la roca, la preparación, ¿no? O puede ser químico en el caso de la concentración de soluciones y en ella pues puede también acarrearse o puede llegarse también solución acuosa al mineral o al material valioso también. Puede pasar de la forma sólida a la forma acuosa, ¿no? Entonces estamos hablando ya de unos procesos que implican un proceso químico, ¿no? Mm, bueno, la preparación mecánica, la metalurgia y la refinación. Estos tres procesos, ¿sí? Esos tres ítems, así de esa manera, son en general, ¿no? Lo que se lleva a cabo en toda la cadena de proceso para poder obtener el material o el mineral valioso. Bien, comencemos. En la metalurgia del hierro vamos a encontrar como material de partida a la hematita, la magnetita y la siderita, entre otros, ¿no? Ahí tienen el horno, ¿sí? Bueno, lo que se tiene acá son simplemente tolvas, ¿sí? En donde desde acá se acarrea el mineral junto a la caliza, el coque, ¿no? Por otro lado, ¿no? Eh, Empieza a ascender por una torre, por una faja, y desde arriba se va acumulando y acá, bueno, me imagino que acá hay una distribución pues uniforme, ¿no? Del material. ¿Hacia dónde? Hacia el horno. ¿Ok? Bueno, en este horno se hace pasar también aire caliente, ¿no? O el aire simplemente, el aire, ¿sí? Y luego a la altura del horno ya viene el aire ya caliente también, ¿no? ¿Y qué se hace? Bueno, eh, se recoge el llamado arrabio y por otro lado, ¿qué es lo que se saca? La escoria, ¿no? La escoria viene a ser pues todo aquello que no nos sirve, ¿no? Todo aquello que no es valioso, ¿no? Bien, tenemos entonces primero la oxidación en carbono, que nos va a dar un monóxido de carbono. Y este monóxido de carbono vamos a utilizarlo para una segunda etapa. La segunda etapa es la reacción con el óxido de hierro, ¿no? Este óxido de hierro luego pasará a hierro sólido, perdón, hierro sólido, no, hierro fundido, y luego provoca también a su vez la oxidación del monóxido a dióxido de carbono. ¿Ok? A ver, eh, el hierro 3 pasa a hierro 0, ¿no? Como pueden ver ustedes. Entonces, ahí, ¿qué ocurrió? Una oxidación y una reducción, ¿no? La reducción del hierro 3 pasa ah, a hierro 0, ¿no? Esta oxidación 0. Pueden ver aquí, todo el horno, la salida del hierro fundido y la escoria, ¿no? O sea, es un fragmento del gráfico anterior, ¿no? Y desde arriba, pues, ¿no? Se lanza ya el mineral, piedra, la caliza y el coque, ¿no? El coque vendría a ser, pues, el carbón,
parcialmente oxidado, se podría decir así, ¿no? Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Esa mezcla entonces, junto al- a una corriente de aire caliente, ¿no? Junto a una corriente de aire caliente, entonces vamos a obtener nosotros al hierro, ¿no? Fíjense cómo va aumentando la temperatura, ¿no? El aumento de la temperatura hasta casi llegar al borde del fondo y luego tenemos la salida del hierro fundido, pues, ¿no? Y por otro lado, la salida de la escoria, ¿no? Una de muchas, ¿no? Boquillas de soplado de aire caliente, ¿no? O sea, el aire caliente ingresa por acá, ¿no? Casi por el fondo, ¿no? Bueno, en la metalurgia del cobre, ¿no? Ahora ya pasamos al cobre, tenemos como materiales de partida aquí a la calcopirita, a la calcocina y a la cuprita. Fíjense la diferencia, ¿no? La calcopirita y la calcocina son minerales que contienen azufre, ¿sí? Entonces, si ustedes investigan un poco más, el azufre más o menos a los 1600 grados centígrados Celsius, esto, pues su viscosidad abruptamente pues, aumenta, ¿no? Entonces tenemos que hablar de procesos por debajo o por lo menos en la línea límite, ¿no? De la temperatura. Entonces ya estamos entrando ya a una condiciones también de temperatura, eh, condiciones también de, ya no solamente la fragmentación mecánica es importante, sino ahora las condiciones también de las reacciones químicas, ¿no? Oxidación, reducción, etcétera, ¿no? Y tenemos también a la cuprita, que estas sí son realmente óxidos, ¿no? No sería la cuprita. Ujú. Bueno, a ver. Ok. La cuprita, la tenorita, el óxido de cobre únicamente, o sea, así, ¿no? Tenemos a ver, es la calcopirita, ¿no? Ya vendría a ser azufrado, ¿no? Y él sería la calcocina. Calcocina o calcosita también, pero generalmente se le conoce como, como calcocina actualmente en la actualidad. Sería pues la calcopirita. Todos ellos contienen oxígeno, ¿no? Con oxígeno. Ahí, ¿ya? Todos ellos son, perdón, azufre. Todos ellos contienen, ¿qué cosa? Azufre, ¿no? Con azufre. ¿Ya? Y luego tenemos aquí a la cuprita, a la cuprita, y también tenemos a la tenorita, ¿no? La tenorita con óxido de cobre. Óxido de cobre más 2 y el otro, perdón, cobre, actúa con cobre más 2 y el otro con cobre más uno, ¿no? Bueno, ellos contienen, ¿qué cosa? Oxígeno, ¿no? Sí. Bien. Tiene ahí entonces un esquema acerca del proceso de quién, de la calcopirita, ¿no? Comienza con el volcado de la materia prima a una tolva, ¿no? Y en medio hay una criba. Una criba es una malla, ¿no? Un eh, determinado tamaño de poro, ¿no? So- es decir, solamente hay partículas en cierto tamaño, ¿no? Que van a ser conducidas hacia el siguiente proceso, que vendría a ser, eh, ya una vez que está seleccionado, está cribado, ¿no? Pasa ¿a qué? A la pulverización. En la pulverización, esto que dice acá, molino de bolas, ¿no? Bueno, es un tambor enorme, gigante, que va girando, ¿no? Y por dentro ciertamente tiene unas bolas, pero es cerámico. Muy,
muy resistentes, ¿no? Que a la hora de que van rotando, va cayendo cada bola y ¡pum! Va chancando el mineral, ¿no? Así, de ese modo, ¿no? Va girando y va así, de ese modo. Va triturando, va haciéndolo más pequeñito las partículas, ¿no? Luego viene el proceso de lavado, la tostación. Qué importante este proceso también, aparte del lavado también, ¿no? Eh, bueno, en la tostación empleamos temperaturas, ¿no? Ya la elevación de la temperatura. ¿Para qué? Para producir, ¿qué cosa? El cobre bruto, ¿no? Y una vez que se tiene el cobre bruto, este cobre también se le llama cobre metalúrgico, ¿ok? Cobre metalúrgico, de grado metalúrgico. Pasa a una forma de refinación a través de lo que ya conocemos como la deposición en cubas electrolíticas, ¿no? A través del proceso llamado electrorefinación. Entonces aquí en la electrorefinación ya sale el cobre, ¿no? Electrorefinado de grado electrolítico, 99.99999. Y ese cobre es el que se va a utilizar para fabricar láminas o hilos. En todo caso, aprovechando ahí las propiedades, ¿no? De ductibilidad y de maleabilidad del cobre. En la metalurgia del cobre, entonces tenemos, por ejemplo, la calcopirita, que pasa por oxígeno. ¿Ok? Este oxígeno, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Del aire caliente, pues, ¿no? El aire caliente, ¿sí? Pero aquí está, ¿no? A una elevada temperatura, separa entonces el cobre como un sulfuro, ¿no? Sulfuro de cobre, y luego al hierro lo oxida y al azufre también, ¿no? Ocurre que eh, este gas que se forma, ¿sí? Dióxido de azufre, pues es uno de los principales contaminantes también, ¿no? Más adelante, como lo vamos a ver. Separación del óxido de hierro. Junto eh, bueno, al sulfuro de cobre, ¿sí? Se está también formando el óxido de hierro, ¿no? En la primera etapa. Hace el dióxido de azufre. Bueno, en la separación del óxido de hierro, lo que tenemos aquí es que vamos a mezclarlo con carbonato de calcio, ¿no? Con el carbonato de calcio y la sílice. Entonces, a elevada temperatura vamos a obtener ¿qué cosa? A esta sal más el dióxido de carbono. Bien, en un proceso denominado de reducción, este sulfuro de cobre más el oxígeno ¿sí? Se enriquece en cobre, ¿ok? Y nuevamente se va a generar dióxido de azufre. Aquí hay una reducción, ¿no? Vean entonces el estado de oxidación del cobre. De +2 pasó a +1, ¿no? Más uno. Entonces ahí hay un proceso de reducción. Bien, entonces otra vez, bajo el mismo proceso, otra vez generamos también dióxido de azufre, ¿no? Y obtenemos cobre de 70 al 75% de pureza. Entonces este ya sería el cobre ya como les había hablado hace un momento, ¿no? El cobre de grado metalúrgico, ¿no? De grado con una pureza no tan elevada, ¿no? 70-75%, ¿no? Imagínense. Pero esto va a servir a su vez como materia prima para refinarlo, ¿no? Para pasarle por una electrorefinación. Bien, en el ánodo, entonces, el cobre impuro, ¿sí? Y en el cátodo vamos a utilizar cobre puro. De ahí es que vamos a obtener el cobre, ¿sí? En un estado sólido, ¿no? Ya con un grado de pureza pues elevado, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Mineral oxidado. El mineral oxidado, en todo caso, utilizamos cobre, pero ya no con azufre, sino mineral va a estar el cobre,
con el oxígeno, ¿no? En el caso de la tanarita, en el caso de la cuprita, por ejemplo, ¿no? La lixiviación ácida, fíjense aquí, él es el ácido, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simplemente hacerlo reaccionar y vamos a obtener el sulfato de cobre, el sulfato de cobre. Bien, ¿qué de importancia tiene esto? De que vamos a pasar de una fase sólida, como es el óxido de cobre, ¿sí? A la fase acuosa, que contenga el material valioso, ¿no? Fíjense acá, primero es un óxido en fase sólida, y luego acá tenemos al cobre, pero como sulfato, ¿no? En solución acuosa. Entonces es más fácil transportarlo, llevarlo por ductos, por vías, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué se hace? Se puede extraer concentrándolo previamente con un solvente orgánico, ¿no? Y luego se hace pasar por una electrólisis. Bien, una vez que se puede electrorefinar, se deposita el cobre como producto y tenemos un 99.99% de pureza, ¿no? Ya tienen la metalurgia ahora del zinc. Como mineral de partida tenemos a la blenda o la esfalerita, ¿ok? La blenda entonces se hace pasar por un proceso de tostación. ¿Recuerdan qué cosa era la tostación? Hace un momento lo dijimos, ¿no? El empleo pues de elevadas temperaturas, ¿no? Cuando utilizamos elevadas temperaturas, ¿qué estamos haciendo? Estamos también oxidando, ¿no? El mineral, ¿no? Bueno, y estamos transformando entonces el elemento dentro del mineral, ¿sí? En la estructura cristalina. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo una oxidación, ¿sí? A través de la tostación. Bien, uno de los productos indeseables viene a ser el dióxido de azufre. Como vieron anteriormente en los otros procesos, también se generaban dióxido de azufre, ¿no? Y esto a su vez se utiliza para la producción de ácido sulfúrico. Esta producción de ácido sulfúrico sirve a su vez para la lixiviación. Es el modo como podemos extraer el elemento valioso, en este caso, ¿no? El zinc. Podemos nosotros hacerlo pasar incluso por horas, ¿no? En tanques de lixiviación, ¿no? Y luego viene la decantación, purificación y luego el electrorefinado, ¿no? Por electrólisis. Luego se funde y luego se obtienen los lingotes de zinc. Ujú. Acá ya estamos hablando acerca de los procesos, ¿no? La tostación, ¿sí? Pasada por una corriente de aire que contiene pues el oxígeno ahí, y de la transformación del elemento, ¿no? del zinc, en todo caso como un óxido, ¿no? O bueno, también este sulfuro pasado a óxido, ¿no? Y la generación del producto indeseable, ¿no? El dióxido de azufre. Bueno, ocurre que tanto el dióxido de azufre como los NOx o los óxidos de nitrógeno van a pasar todos ellos, ¿no? A oxidarse más aún en la atmósfera. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber mezclas, ¿no? Ácido sulfúrico con ácido nítrico. Luego, ¿esto qué va a producir? La lluvia ácida, ¿no? Por eso se le llama que este es un producto indeseable, contaminante, ¿no? La lixiviación, entonces, eh, hace uso de este óxido de zinc para luego hacerlo reaccionar con el ácido sulfúrico y convertirlo en su respectivo sulfato, ¿no? Sulfato de zinc, más agua. Bueno, de la fase sólida entonces pasamos a la fase acuosa, ¿no? Y luego, ¿qué ocurrirá? Esta fase acuosa pues se emplea ya como un insumo, ¿no? Para una posterior electrólisis del sulfato de zinc, ¿ok? Entonces tenemos ánodos de plomo y en el cátodo, ¿no? En el cátodo vamos a obtener, en el cátodo que siempre se realiza la reducción, ¿no? La reducción. Aquí entonces estamos hablando de una reducción directa del zinc
con estado de oxidación +2 del sulfato, va a pasar a zinc en estado sólido con estado de oxidación 0, ¿no? Bueno, y acá, ¿qué pasó? Profe, si el ánodo es de plomo, ¿por qué más bien el plomo no pasó, ¿no? En todo caso a oxidarse, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, ¿qué ocurre? Antes lo hace el agua, ¿ya? Por eso que ustedes acá deben tener presente lo que es los procesos de electrólisis, ¿ya? Con la tablita esa de potenciales, ustedes pueden averiguar si efectivamente el agua es el que va a pasar primero a, a ser oxidado antes que el plomo, ¿no? Que el propio ánodo de plomo en todo caso. En la metalurgia del oro y la plata, que tenemos que la cianuración convierte al oro en un complejo. Esta sustancia compleja acarrea aquí al oro, ¿ok? Cuando nosotros hacemos reaccionar al oro con cianuro de potasio en un medio acuoso, ¿no? Y a la vez haciéndole pasar aire en todo caso, ¿no? El aire contiene el oxígeno, ¿no? ¿Ok? A ver. Luego de esto ocurre que la formación de este complejo, ¿ya? Va a pasar por un proceso de reducción en oro, ¿sí? Acá se convierte entonces en oro en estado de oxidación 0, ¿no? Como pueden ver ustedes. Bueno, acá, ajá, el zinc entonces desplaza el lugar del oro y el oro es el que sale aquí como en estado sólido y con estado de oxidación 0, ¿no? Bien, amalgamación. Bien, el mineral triturado entonces pasa por una molienda y luego se emplea para ello mercurio, ¿no? Miren qué importante el diagrama. Acá estamos empleando el mercurio, ¿no? Luego ocurre una molienda más amalgamación. Amalgamación, ¿qué cosa es? Una mezcla, pues, ¿no? Una mezcla del mercurio con el mineral triturado que convenientemente se sabe ya mediante estudios, ¿no? Que contiene el oro, que contiene la plata. Y el mercurio va a mezclarse, ¿no? Va a mezclarse y va a formar una amalgama. ¿Ok? ¿Qué es lo que se retira? Bueno, arena, agua, etcétera, ¿no? Entonces se tiene aquí mercurio libre que puede quedar, ¿no? Y la amalgama propiamente, ¿no? Lo que ocurre se filtra y luego a través del proceso de destilación se retira el mercurio. Aunque ya el mercurio ya de por sí a temperatura ambiente ya hay incluso, ¿no? Vapor, ¿no? Pero vamos a inducirlo, ese proceso, acelerarlo con el calor, ¿ok? Y luego así obtenemos, ¿qué cosa? El mineral valioso, ¿no? El elemento oro. Bien, ¿en qué consiste la flotación de minerales? Bien, a veces los minerales se encuentran dispersos, ¿sí? Donde hay metales de numerosos tipos, ¿no? Variados tipos, ¿ok? Pero cuando nosotros ya hemos hecho ya el estudio del terreno, ya sabemos qué cantidad de mineral puede haber ahí, ¿sí? Entonces tenemos que, para poder concentrar ese mineral, necesitamos un proceso que evite de una manera utilizar mucha energía y tener poco del mineral, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el método de flotación en todo caso. Este proceso hace de que al ingreso de las burbujas de aire sobre
una suspensión, quiere decir, o sea, tenemos el mineral triturado, el mineral ya chancado, pulverizado, suspendido en la, en este caso en la solución, ¿no?, acuosa. El ingreso del aire va a ser posible que se formen burbujas y esas burbujas van a arrastrar al mineral valioso hacia la superficie. Entonces se obtiene en la superficie el llamado concentrado, ¿no? Y bueno, eso es lo que justamente se va a retirar. Entonces, ¿qué es lo que quedará en esta especie de contenedor, ¿no?, esta especie de tanque en todo caso, de flotación? Va a quedar la solución más la ganga, o sea, el mineral, perdón, los restos del mineral, pues, ¿no? Lo que no es mineral valioso, ¿ya? Bien, dice, es un proceso metalúrgico de tipo físico-químico, hay presencia de tres fases, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Gaseoso las burbujas, líquido es el solvente, pues, ¿no? Solvente. Y el sólido, pues, ¿no? El mineral, ¿no? Consiste en la separación de minerales mediante la adición de partículas minerales valiosos a las burbujas de aire. Bueno, el proceso es muy bastante creativo, ¿no? Bien, ahí tiene el esquema del proceso de flotación, ¿ok? Eh, antes de pasar al proceso, a la planta de flotación, tiene que haber pasado por una molienda fina, ¿no? ¿Ok? Y esta molienda fina, pues, ya es un proceso mecánico, sobre todo, ¿no? La flotación en sí misma también es un proceso mecánico, ¿ok? Bueno, luego hasta obtener así el, el mineral, ¿sí? Y luego puede llevarse a un puerto de exportación, ¿no? Y esto, o sea, esto que ven acá como esquemático, bueno, pueden ser de repente mineroductos, ¿no? Los mineroductos pasan a un puerto de exportación y luego se transporta a a un transporte marítimo, ¿no? Y luego se lleva otra vez al puerto, ¿no?, donde tienen a las fundiciones, ¿ok? O sea, es decir, se puede concentrar el mineral y se puede acarrear a través de mineroductos, ¿no? Y llevarlo así a puertos en donde ya estén cercanos las plantas de fundición. Metalurgia del cobre según su mineralogía. Bueno, ahí tenemos entonces si es que este es sulfurado o si es que este es oxidado, ¿no? Dependiendo del cobre, ¿no?, del mineral de cobre, ¿no? En el caso de los sulfurados, ahí teníamos aquí a la calcopirita, teníamos a la calcosina, ¿no? Y oxidados teníamos a la cuprita o si no a la tenorita también, ¿no? Luego viene el proceso chancado y bueno, en el caso de los sulfurados, ¿no?, se utiliza una molienda fina y un proceso de flotación y luego el concentrado, ¿no? Y en el caso de los oxidados, tras el chancado, se pasa de la fase sólida a la fase acuosa en la lixiviación. Luego se realiza la extracción de por solvente, perdón, y luego se realiza la extracción en todo caso, del cobre a través de la electrólisis, ¿sí? Estas son las principales compañías mineras del Perú. Vamos ahí a Yanacocha, su ubicación en Cajamarca. Bueno, ahí tuve una corta estancia en Yanacocha y también en Antamina, ¿ok? Todos los procesos en realidad aquí, por lo menos generalmente en Yanacocha, son a tajo abierto, pues. En sí, en las minas lo que se tiene es una excelente, son muy rigurosos respecto a la seguridad, ¿no? Hay entonces este control preventivo incluso de la seguridad, ¿no? Casos.
Recursos energéticos, como el carbón, es una roca sedimentaria de composición heterogénea, ¿no? Fíjense, diferentes estratos. Y los más jóvenes o los más recientes empiezan primero con la turba, ¿no? Y luego a medida que va pasando el tiempo, la presión de esos sustratos unos sobre otros forman al lignito. Y luego a la hulla y finalmente a la antracita. La antracita justo está en el estrato más profundo, ¿no? El estrato inferior. Podría decirse que a través de la acumulación pues, de los años, más antiguo, ¿sí? Se forma la antracita. Ahora, mm, el contenido también de carbón. El contenido de carbón, entonces, es la antracita quien tiene la mayor cantidad de carbón, ¿no? Bueno, fruto de esta compresión, pues, ¿no? Que hay eh, de lograr estratos que a medida que se van acumulando, pues, ¿no? Y con el tiempo, con el paso del tiempo, da lugar a la formación de la antracita. Ahí tenemos un esquema. Ese esquema dice que aumenta la antigüedad de izquierda a derecha, comenzando con la turba, pasando por el lignito, carbón bituminosa y llegamos a la antracita, ¿no? Aumenta el contenido de carbono, sí, también, desde el más reciente hasta el más antiguo, ¿no? La antracita. Aumenta por consiguiente el poder calórico. Por su mayor contenido en carbono, de la antracita posee el mayor poder calórico, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes la composición y valor calórico de los combustibles sólidos, ¿no? La turba, por ejemplo, ¿no? Porcentaje de carbono 60, ¿no? Y miren su poder calorífico, ¿no? Tiene 9.900. Estas son unidades, pues, energía, ¿no? Calorífica, ¿no? Por cada libra, dicen, ¿no? Porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de oxígeno, ¿no? Y la antracita, fíjense, ¿no? El mayor ah, unidad térmica británica, ¿no? Bueno, British Thermal Unit, por cada libra. Bien, tenemos ahora al petróleo, que es un recurso natural no renovable. Qué importante esto, ¿no? No renovable, ¿sí? Formado por una mezcla compleja heterogénea de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. En su composición predominan principalmente compuestos, ¿no? Que son parafínicos, cicloalcanos, en menor proporción a los aromáticos. Bueno, ahí canito, ¿no? Ven ahí la figurita, ¿no? Producto de la descomposición, pues, ¿no? De toda la materia orgánica, ¿no? Plantas, etcétera, animales, poco a poco van produciendo sedimentos, ¿no? Y en esos sedimentos quedó atrapado, pues, algunos animales, se descomponen, árboles, etcétera, etcétera, y así de esa manera va formando entonces al petróleo, ¿no? Las características: líquido de color café oscuro y presenta además un aspecto oleaginoso, ¿no? Como de grasa, ¿no? Tres mercados, ¿no? Depende del lugar de donde este proceda. Tienen al Wheatie, al Brent y al Dubai, ¿no? Tres mercados incluso que establecen precios incluso, ¿no? Establecen precios a nivel mundial. ¿Ok? O sea, no es de que tengas petróleo y bueno, y lo vendes al precio que quieras, ¿no? No, estos son como una especie de reguladores, ¿no? A nivel mundial del precio. Bueno,
Acá tenemos pues una figurita muy lamentable, ¿no? Los derrames, ¿no? Se producen daño a la naturaleza. Ah, Antes de proceder a la explotación propiamente dicha del petróleo, primero se procede ¿a qué? A la exploración. ¿Ok? Una vez que se sabe dónde hay petróleo, ¿ok? Se realiza la perforación. Luego, la explotación proviene ya de mm, ya de todos los procesos físico-químicos empleados, ¿no? Para producir qué cosa, el petróleo crudo. Y luego se eliminan todos los sólidos térreos, el agua, etcétera, y luego se procede a la refinación del crudo. En la refinación del crudo tenemos a la destilación por destilación fraccionada, que es un método físico empleando el calor. Vamos a tener fragmentos en las cadenas ya rotas de alguna manera. Mediante el craqueo catalítico también podemos hacerlo, pero en este caso, pues, la destilación fraccionada corresponde a un método físico, ¿no? Y el cracking, ¿ya? Que corresponde a un método del tipo químico, empleando catalizadores, por ejemplo, ¿no? La refinación del petróleo, la tienen ahí, ¿sí? Entra el petróleo, entonces, ¿sí? Y a medida que nosotros, bueno, esto de acá se le llama una columna de destilación o torre también de destilación fraccionada. Cada uno de estos es algo parecido así como pisos, ¿no? Se le llaman platos. En cada uno de esos platos se va destilando, ¿qué cosa? Eh, los más ligeros en la parte superior y los más pesados en la parte inferior, ¿ok? A diferentes temperaturas, ¿no? Los más volátiles, gaseosos, el carbono 1, el carbono, carbono 4, contengan 4 carbonos en su estructura. Y luego las parafinas, asfalto, en la zona más baja, ¿no? A menor temperatura. Bueno, menor temperatura también es muy relativo, ¿no? Son 300 a 350 grados Celsius, ¿no? Tenemos ahí las principales refinerías, refinería de la Pampilla, que es mm, en donde se produce, ¿qué cosa? Ya a los combustibles, ¿no? Refinería de Conchán, refinería de Pucallpa, refinería de Talara, etcétera. Bien, tenemos además el cracking del petróleo, que puede ser térmico o puede ser catalítico. Esto es a propósito de que a veces no se satisface, digamos, la demanda, ¿no? La destilación fraccionada, entonces se utiliza el cracking térmico. También las cadenas, ¿no? De N-octadecano, por medio del calor, se transforman en isoctano y luego en los respectivos alquenos. Bueno, el isoctano es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Como combustible, ¿no? Isoctano. Bien, luego también tenemos por la otra parte cracking catalítico. Y en este caso vamos a utilizar o emplear catalizadores a una temperatura de 300 grados Celsius como las zeolitas, ¿no? Dentro de las zeolitas son estos sistemas porosos en donde por dentro pasa el N-octadecano, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Se va a partir, se parte la cadena, ¿no? Las zeolitas son alúminos silicatos, ¿ok? Y producto de esa conversión vamos a tener el isoctano y los respectivos alquenos, ¿no? Entonces, así de esa manera vamos a satisfacer el mercado de los combustibles, ¿no? ¿Para quién? Para los vehículos, pues, ¿no? La gasolina como mezcla homogénea de hidrocarburos, líquidos volátiles,
Entre ellos destacan los alcanos, cicloalcanos y determinados hidrocarburos aromáticos cuya composición en promedio es de 5 a 12 carbonos. Pero, ¿qué ocurre? Mm, Dentro de un motor, eh, aquí está, fíjense, se encuentra pues la bujía, ¿no? Las bujías producen una chispa y el gas comprimido, ¿sí? En este caso tenemos ya el combustible el inyectado, ¿no? Una mezcla de aire con combustible, entra aquí y explosiona. Entonces, ese producto de esa explosión hace que este volumen reducido, pues más bien haya una expansión. Y producto de esa expansión hace mover este cigüeñal, ¿ok? Es un eje. Igual, ¿no? Nuevamente otra vez, pum, se comprime y el proceso sigue, ¿no? Sigue adelante. Bueno, ocurre que si solamente tuviéramos un combustible, ¿no? Que fuera más explosivo, ¿no? Que detonaría, pues, ¿no? Pum, se desarmaría todo el motor, ¿no? En todo caso. Bueno, ese es exagerando, ¿no? Pero para ellos se le agregan aditivos antidetonantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a nosotros a ver el índice de octanos u octanaje. Se dice que se tiene octanaje cero, ¿sí? Para el hidrocarburo N-heptano. El comportamiento del motor es pésimo, ¿no? Pésimo, ¿ya? Esto quiere decir que si nosotros tuviéramos nada más el combustible N-heptano, ¿sí? El comportamiento del motor pues es pésimo, ¿no? Claro, porque en todo caso tendríamos pues una explosión prácticamente, ¿no? Lo que se hace es más bien utilizar octanaje 100 al hidrocarburo isooctano, que es el 2,2,4 trimetilpentano. Y para ello sí tenemos un comportamiento excelente, ¿no? Como está declarado aquí. Am, bueno, gasolinas de 96 octanos, regular 91 octanos, ¿no? Esto también es una equivalencia en decir que la gasolina de grifo de 90 octanos, ¿no? O como una mezcla de hidrocarburos aquí, posee igual rendimiento, ¿no? Que una mezcla patrón conformada por 90% en volumen y 10% en volumen, ¿no? De estas cadenas, ¿no? El N-heptano y el isooctano, ¿no? Si ambas mezclas tienen, dice, el mismo rendimiento o poder antidetonante en el motor de prueba, entonces la gasolina es de 90 octanos. Bueno, antes, hace muchos años, se utilizaba el tetraetilo de plomo, ¿ok? Este era como un aditivo antidetonante, ¿ya? Actualmente más bien se utiliza el metil terbutil éter, MTBE, y el etanol al 7,5% en volumen. Bueno, tiene sus estructuras a cada uno de ellos, formulación, etcétera, ¿no? Y los usos, ¿no? Los usos en las industrias, consumo residencial. Bueno, bueno, ¿cuánto habría sido? Pues, ¿no? Como 20, 25, ya casi 30 años, creo, ¿no? Alrededor casi de 30 años, ¿no? Sí. La producción en las industrias, ¿no? Era a través simplemente de la energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica se producía a través de la quema de combustibles fósiles. Muchas de las maquinarias utilizaban diésel incluso. Había grandes cisternas que alimentaban a las industrias, ¿sí? de petróleo, ¿no? Y luego dentro a veces también fabricaban sus propios combustibles y a veces eso a su vez también servía para la generación de electricidad. O sea, estamos hablando de una industria pues casi enteramente producto, que generaban productos, perdón,
contaminantes pues a gran escala, ¿no? Con el empleo del gas natural se redujo todo eso, ¿no? Aunque a pesar de que algunos hasta en la actualidad todavía utilizan este modo que les hablo, pero la gran mayoría por lo menos están optando por la utilización del gas natural, por su eficiencia también calorífica, ¿no? En los hogares también igualmente, ¿no? Antes, en el consumo, por ejemplo, residencial, utilizábamos hasta incluso querosene, ¿no? Era muy común tener una cocinita con querosene. Los llamados balones de gas también, ¿no? Utilizábamos los balones de gas y todavía algunos seguimos todavía utilizando balones de gas, ¿no? No está perdida incluso la costa. Pero también, ¿qué ocurre? También se va encareciendo, ¿no? Ese sistema. Entonces se opta por establecerse ya una conexión de gas, ¿no? A domicilio. Necesario también para la generación eléctrica, para el comercio, gas natural vehicular, qué importante, ¿no? También el ahorro que se establece y el rendimiento también, ¿sí? De estos combustibles a gas, ¿no? Bueno, en la petroquímica también podemos tener ahí su aplicación. Bien, pasemos entonces a los ejercicios, ¿no? ¿No? Ya, ahí se puede observar en los ejercicios, perdón, la guía de ejercicios, ¿sí? Solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. Bueno, sobre todo comprenderla, ¿no? Un momentito. Ahí. Bueno, los minerales, dice, son sólidos naturales de origen inorgánico. Tenemos entre ellos los elementos, como compuestos. Clasificación de minerales, no sé, metálicos, no metálicos. Los no metálicos, dice, se utilizan directamente, ¿no? Miren, hace un momento habíamos dicho, directamente se utilizan, ¿no? Como materia prima y se obtienen productos finales o acabados. Sin embargo, en el caso de los minerales metálicos, pues hay que emplear algunos procesos físico-químicos, ¿no? Para obtenerlos. Profe, disculpe, no está proyectando la ¿No diapositiva. está? Ah, No, ya, no. ya. Ya, ok, ok, ok. Un momentito, un momentito. Eso aquí. Bien, ahora sí. Sí, ahora sí, el boletín. Sí. Ya, genial, genial, genial. Muchas gracias. Bien, entonces, sobre esta guía tenemos que los recursos naturales, los describe así, minerales, petróleo y carbón. Tenemos a los minerales, que son sólidos naturales, y todo lo que habíamos descrito hace un momento, ¿no? Entre ellos tenemos elementos, compuestos y además una clasificación, ¿sí? Basada en su industrialización, dicen, ¿no? Los minerales entonces pueden ser del tipo no metálico y metálico. Los no metálicos tienen una aplicación directa, ¿no? En la industria, ¿sí? Y los minerales metálicos habría que pasar por un proceso físico-químico, ¿no? Para poder extraer el material valioso. Minerales no metálicos, metálicos, como hace un momento hemos dicho. Ah, y
La forma como se encuentran, ¿no? Estos minerales metálicos pueden ser en vetas, como hace un momento hemos dicho, con cúmulos, ¿ok? Se pueden encontrar profundidades, incluso también ¿no? A poca profundidad también puede encontrarse también. Diseminados, cuando el material se encuentra pues disperso, ¿no? En todo el área. Para ello, pues antes, ¿no? Se realizan estudios de exploración, ¿no? Bueno, y luego, ya cuando se realiza la explotación, vamos a elegir uno de estos métodos, ¿no? Tanto para el material diseminado, utilizamos el tipo de tajo abierto, ¿no? Y para la explotación de las vetas, el laboreo subterráneo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una mena? La mena viene a ser la suma del material del mineral valioso más la ganga. La ganga es todo aquello residual, ¿no? Todo aquello que no sea mineral valioso. Perforadoras, por ejemplo, para la utilización en el laboreo subterráneo, ¿no? Y bueno, acá no está, pero primero se realiza la voladura, ¿no? La voladura de los cerros, pues, ¿no? De las montañas, ¿no? Fragmentos se recogen a través de camiones y luego empieza a transportarse hacia la planta principal, ¿no? Beneficio, todos aquellos procesos o conjuntos, el conjunto de procesos físico-químicos, involucra la preparación mecánica, metalurgia y refinación. Bien, sigamos. La metalurgia del hierro, que hace un momento en las diapositivas hemos visto, la metalurgia del oro, ¿ok? Proceso de amalgamación, metalurgia del zinc, metalurgia del cobre, explotación de minerales, ¿no? Las principales compañías mineras del Perú, carbón, ¿ok? Recursos energéticos, petróleo, carbón y gas natural, ¿no? Petróleo, carbón o hulla y el gas natural. Bien, aquí. Proceso mediante el cual hidrocarburos de elevado peso molecular se rompe, dando origen a hidrocarburos más pequeños, ¿no? Esto puede ser utilizando el calor o también utilizando, ¿qué cosa? Catalizadores, ¿ya? Una manera muy general de hablar, ¿no? De acerca del craqueo. Ya hemos visto que podría hacerse el cracking catalítico, ¿sí? O también podría hacerse el cracking simplemente por destilación fraccionada, ¿ok? Entonces dice, se conocen el craqueo catalítico y el craqueo térmico. Listo, con eso cerramos esa parte, ¿no? Entonces tenemos a la gasolina. El índice de octano se determina empleando dos hidrocarburos como referencia, al isoctano, aquí lo tiene, al isoctano, y al N-heptano. A ver, dice que es la mezcla de ambos la que se emplea como referencia para asignar el octanaje. ¿Ok? Petróleo crudo, miren, aquí. El azufre está presente en el gas natural y el petróleo crudo como sulfuro de hidrógeno. A veces esto incluso es indeseable, ¿ya? Es indeseable el sulfuro de hidrógeno. Eh, Se va a obtener como tioles, mercaptanos, sulfuros, polisulfuros o como azufre elemental, ¿ya? Pero cuando esto se combustiona, van a producir también óxidos, ¿no? De azufre, por ahí, ¿no? Compuestos de oxígeno también poseen, compuestos de nitrógeno y rastros de metales también. Bien. Etapas de explotación del petróleo, como la exploración, la perforación, producción, la refinación, ¿no? Acá. ¿Mm?
Los procesos de conversión son los destinados a modificar las moléculas para obtener otras, ¿no? Existen diversos procesos de conversión entre los que se destaca. ¿Cuántos se destacan? 9 de ellos, ¿no? Craqueo, desintegración catalítica, polimerización, alquilación, desintegración con hidrógeno, isomerización, reformación o aromatización, esterificación e hidratación y la coquificación. Distribución y comercialización, ¿no? El- la distribución de hidrocarburos se realiza a través de plantas encargadas de almacenar temporalmente los productos derivados del petróleo, para luego ser distribuidos hacia los centros de venta al consumidor. Bueno, el downstream, ¿no? El downstream se llama. Esa sería ya la distribución, ¿no? Bueno, ahí tiene todo un esquema. Esta es una columna de destilación, ¿no? Sí. Bueno, acá hay una serie, pues, ¿no? De acá bombas. Todos estos diagramas corresponden a diagramas de ingeniería, ¿no? Sí, el crudo virgen a través de una bomba pasa hacia dónde? Hacia un desalador, ¿no? Y luego se agrega hidróxido de sodio, ¿no? Se entiende que es hidróxido de sodio, ¿no? Bueno, y luego pasa aquí a unas torres en donde se eleva la temperatura, se preeleva, ¿no? De alguna manera, o sea, no es que de frente vamos a pasar a 370 grados, ¿no? Se pre, eh, se eleva la temperatura a 200 grados Celsius, ¿no? Y luego pasa la columna de destilación. Y de ahí se obtienen los diferentes tipos de destilados, ¿no? Bien, bien, tenemos también las gasolinas. Bien, pasemos entonces a gas natural. Bueno, mm, amplia información que tienen ustedes ahora en la guía, ¿no? Reservas probadas de gas natural, ¿no? Ahí también tienen alguna información, distribuciones de los lotes en territorio, ¿no? El carbón mineral en realidad en geología, dice, se considera como una roca sedimentaria, importante, ¿ah? Esto es importante, roca sedimentaria, ¿ya? Composición química, y ya pasamos mejor a los problemas, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Ok. Dice, en el Perú, de acuerdo con su industrialización, clasifican los minerales como no metálicos o metálicos. Dice, según la información, completar el siguiente cuadro e indicar la composición o nombre de los minerales metálicos en uno, ¿no? Como romanos, uno, 2, 3 y 4 respectivamente. Veamos. Él va a corresponder a la sílice, ¿ok? La sílice. Este mineral se va a nombrar como sílice, ¿ya? Y luego a este óxido, tetraóxido de hierro, se le va a llamar, ¿cómo se le va a llamar? Magnetita, magnetita. La blenda no es otra cosa más que el sulfuro de zinc. Acá la tienen, ¿no? Y finalmente la pirita como disulfuro de hierro. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la letra B, ¿ya? La letra B. Bien. Dice, la mena es lo primero que se extrae de los yacimientos mineros en el Perú. ¿Ok? Claro, o sea, la mena, ¿de qué estaba constituida? El mineral valioso más la ganga, ¿no? ¿Sí?
Es lo primero, dice que se extrae de los yacimientos mineros. Se extrae por laboreo subterráneo, ¿no? Donde la beta se encuentra, pues, ¿no? Dentro de las montañas, ¿no? A profundidades, y para ello, pues, tiene que realizarse la perforación, primero la explotación, ¿no? Luego la perforación, ¿no? O también puede llevarse a cabo mediante tajo abierto, ¿no? Cuando se encuentra el mineral, el material valioso, se encuentra diseminado, ¿no? El material económicamente con valor es el mineral de interés, ¿ya? Y el material sin valor se denomina ganga, ¿ya? Formado, dice, por arena, arcilla y otras impurezas. Respecto de los minerales, indique las proporciones correctas. Uno, dice la sílice y el cobre, ¿ya? La sílice y el cobre se extraen a tajo abierto, mientras que el carbón de las profundidades se extrae además por laboreo subterráneo. Eso es, bueno, eso es correcto, ¿no? Si estamos también extrayendo carbón de las profundidades, pues debe extraerse mediante el laboreo subterráneo, ¿no? La sílice y el cobre se extraen a tajo abierto, ¿no? También es verdadero, ¿no? Entonces, esto de aquí, verdadero. 2. Generalmente en Cuajone, en Moquegua, se extrae el cobre a tajo abierto. También se extrae mercurio, molibdeno y plata. A estos minerales, perdón, a estos metales se le denomina ganga. Ya saben, ¿no? Que a pesar de que, bueno, ¿no? Bueno, en realidad todos los elementos son importantes, ¿no? Pero todo aquello que no sea el mineral de interés, ¿ya? Se le denomina ganga, ¿no? Entonces esto es también correcto, ¿ok? En un yacimiento de oro, este metal se extrae por cianuración en medio básico. Bueno, ya hemos visto por ahí, ¿sí? Tratamiento que se le hace al oro, ¿no? Y se le hace por una cianuración básica, ¿no? Un lixiviado, ¿no? En todo caso, ¿no? Cuando empleen solventes inorgánicos, ¿no? Y pasamos del mineral propiamente dicho a la fase acuosa, o sea, mediante por ácido sulfúrico o por cianuro, estamos pasando de la fase sólida a la fase acuosa, ¿no? Bueno, en medio básico, dice, ¿no? Entonces, esto es también verdadero. ¿Quién es o cuál es la propuesta correcta? La C. ¿Ya? 3. En el Perú, dice, se utilizan variados métodos de extracción por etapas, denominados procesos metalúrgicos. Los procesos metalúrgicos requieren elevadas temperaturas, ¿no? Estamos hablando entonces de los pirometalúrgicos, o sea, aquellos que necesitan en las etapas de su procesamiento elevadas temperaturas, cuando pasamos, por ejemplo, en el caso de minerales sulfurados, ¿no? Podemos pasarlo a sus respectivos óxidos, ¿no? Entonces estamos utilizando, ¿qué cosa? Un proceso pirometalúrgico, la formación de óxidos, ¿no? Bien. Los procesos, dice, metalúrgicos que requieren elevadas temperaturas son pirometalúrgicos o líquidos para su procesamiento, llamado hidrometalúrgico. Al respecto, señala la alternativa que contenga la relación correcta mineral-proceso, clasificación del proceso. Bien. Eh, tenemos aquí el sulfuro de zinc, tostación, hidrometalúrgico. Hidrometalúrgico, no, ¿no? Esto más bien es un proceso químico, más bien, ¿ok? La clasificación del proceso aquí en la 1, ¿ya? Sería químico. Para el sulfuro de plomo,
lixiviación ácida, lixiviación ácida, acá sería más bien tostación, ¿no? En vez de lixiviación ácida sería tostación, ¿ya? Y acá, en este complejo que hemos formado aquí, se utiliza no la oxidación, sino más bien la reducción con zinc. No la oxidación, no la reducción con zinc. Entonces, el oro que está en este complejo pasa a ser, ¿qué cosa? A su estado, un estado de oxidación cero, ¿no? Aquí está en estado de oxidación, ¿cuánto? Más uno, ¿no? Menos 2 más uno menos uno más uno, ¿no? Esto acá es un complejo, ¿no? Cuando está aquí el oro con estado de oxidación más uno va a pasar a estado de oxidación cero, ¿no? Entonces, de más uno pasa a cero, ¿qué va a ocurrir? Una reducción, ¿no? Una reducción. Y para eso, entonces vamos a reducirlo con el zinc sólido, ¿ok? Ahora, es una mezcla de un proceso químico con uno hidrometalúrgico, ¿ya? Hidrometalúrgico. 4. Oro nativo, ¿ya? Pasa además por un proceso de tipo lixiviación alcalina, sí, eso también correcto, y obedece a la clasificación del proceso como uno de tipo químico, químico hidrometalúrgico, ¿no? Químico hidrometalúrgico. Entonces, acá, eh, vamos a ver, la respuesta, ¿no? Sería la solo 4. Uy, esa sería entonces la respuesta, ¿no? La respuesta sería entonces la D. Mm, ya tienen. Mm. Bien, en la número 4. La número 4 dice, los minerales pueden ser metálicos y no metálicos, ¿no? Según la información de la clasificación, señala la alternativa que contiene el valor de verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. Mm, dice, el yeso, que está compuesto por sulfato de calcio hidratado, es un mineral no metálico y se explota por laboreo subterráneo. Mm, ya, eso es, en todo caso, verdadero, ¿no? A 4, a ver. Además se explota por laboreo subterráneo, ¿no? Porque se encuentra, dice, en profundidades. Bueno, la alternativa, la número 1, ¿cuál es? Verdadero, ¿no? Verdadero. El hierro se encuentra en la magnetita, hematita, siderita. Se clasifica como metálico y se obtiene por el método de reducción con monóxido de carbono. Método de reducción con monóxido de carbono. Bueno, el monóxido de carbono, entonces pasaba ¿a qué? Al dióxido de carbono, ¿no? Se oxidaba. Entonces, ¿qué pasaba? En estos minerales el hierro más bien se reducía. Eso también es verdadero. El metal valioso como el oro, la plata, el hierro, se encuentra en la ganga. El metal valioso como el oro, la plata y el hierro se encuentra en la ganga. Bueno,
Ujú. Bueno, esto sí que tiene un poquito de metal valioso como el oro. La plata será, pues, ¿no? Metal valioso debe ser el oro, ¿no? En todo caso, la plata y el hierro se encontrarán como ganga, ¿no? Entonces, la opción correcta es, hay, hay opción ahí. Bien, corrijan por favor la letra E, ¿ya? La letra E debe ser verdadero, verdadero, falso. Acá, verdadero, verdadero y falso. ¿Sí? Ya corregido, ¿no? La respuesta sería la E, ¿ya? Verdadero, verdadero, falso. Ujú. Bien, ahí tenemos. La minera Cuajone, dice, utiliza un método denominado atajo abierto para obtener el mineral cobre que luego se refina en la planta concentradora. Según la información, el mineral se explota con las siguientes ecuaciones químicas. ¿Sí? Ahí tienen el mineral, ¿sí? A la calcopirita, ¿no? Calcopirita, más oxígeno, entonces le va a dar el sulfuro de cobre, más el óxido de hierro, ¿no? Y luego el dióxido de azufre. Este sulfuro de cobre luego va a pasar a el cobre que está con esta oxidación más 2 va a reducirse, ¿no? A cobre cero, ¿no? ¿Cuál sería su estado de agregación? Bueno, fundido, ¿no? En todo caso, ¿no? Esto sería a una temperatura elevada, ¿no? El sulfuro de cobre pasado por aire, ¿no? Que contiene ahí el oxígeno a elevada temperatura, vamos a obtener el cobre fundido más la formación del dióxido de azufre. Señale entonces la alternativa. Señale la alternativa que contiene el valor de verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. ¿Ok? El óxido de hierro se considera como ganga en la obtención del cobre. Eso será entonces verdadero, ¿no? Porque lo que necesitamos acá es obtener cobre, ¿ya? El óxido de hierro entonces se considera como ganga. Si se obtienen, dice, 120.000 toneladas de cobre al año según la reacción número 2, según esta reacción de aquí, ¿sí? 1.200 perdón, 120.000, perdón, 120.000 toneladas de cobre, 120.000 toneladas de cobre. Dice, entonces se liberan 120.945 toneladas de dióxido de azufre, ¿ya? Bueno, eso es simplemente cálculo estequiométrico, ¿no? Ok. A ver, nos fijamos si es que está la ecuación balanceada. Ok. Y si no, podemos decir entonces aquí está el cálculo. 120.000, dice, ¿no? 120.000 toneladas de cobre multiplicamos por. ¿Sí? Ahora, se van a obtener 63,5 gramos de cobre por cada 64 gramos de dióxido de azufre.
acá, ¿no? O sea, están en realidad en una relación de mol a mol, ¿no? ¿Sí? Parece que ustedes van a ver solamente gramos, ¿no? Digamos 63,5. Acá deberías, ¿no? Tener, ¿no? Bueno, digamos, ¿no? Gramos de cobre, se va a obtener un mol, ¿no? Un mol, por cada mol de cobre, tantos gramos de dióxido de azufre. Pero bueno, acá lo han simplificado, ¿no? ¿Sí? 63 gramos de cobre se obtienen 64 gramos de dióxido de azufre. Y eso nos va a dar una cantidad como 120.945 toneladas de dióxido de azufre, como gas, ¿no? Como gas. Dice, las ecuaciones uno y 2 se conocen como reacciones de tostación, ¿ya? Y si se hubiese obtenido 90.000 toneladas en el año de cobre, el rendimiento sería del 75%, ¿sí? Sería entonces el rendimiento del 75%. Veamos en el cálculo. Bien, tenemos que en las reacciones uno y 2 se conoce como reacciones de tostación. Empleamos entonces en ambos oxígeno, en ambos empleamos elevadas temperaturas, ¿no? Aquí para, por ejemplo, tener ya el material sulfurado, ¿no? Pero acá inmediato, ¿no? El material sulfurado pasa a ser cobre fundido, nada más, ¿ya? Es entonces una reacción de tostación, ¿no? Si se hubiese obtenido 90.000 toneladas de cobre, el rendimiento sería del 75%. ¿En qué se basa? ¿En cómo es el cálculo del rendimiento? Bueno, ponemos acá abajo lo teórico, ¿no? Lo teórico. Pero nos dice qué hubiera pasado, ¿no? Nosotros experimentalmente, en todo caso, ¿no? Hubiéramos obtenido 90.000 toneladas. Esa es la parte ya experimental, ¿no? Acá está, 90.000 toneladas. Luego eso se multiplica por el 100% y tendríamos la eficiencia, ¿no? Es el 75%. Acá nos dice, en el año de cobre, el rendimiento sería el 75%. Y eso es cierto, ¿no? Es verdadero, ¿no? Por lo tanto, las tres opciones son verdaderas. ¿Ok? Tres opciones son verdaderas. La respuesta entonces ahí sí sería la letra A. Ok. Número 6. Bien, la 6 está referida a lo que es el recurso energético como el petróleo, ¿no? El petróleo. Entonces tenemos, sobre todo tenemos más contenido conceptual, ¿no? En esta parte. El petróleo, dice, es un aceite de color oscuro, muy liviano y muy viscoso, que tiene muchos derivados, los cuales se obtienen calentando a 370 grados Celsius por destilación fraccionada, siendo el más importante la gasolina por su economía. Según la información, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad cada uno de los siguientes enunciados. Dice, número uno, por destilación fraccionada, en la parte más alta se obtiene ¿cómo sería él? El gas líquido de petróleo, ¿no? Gas licuado de petróleo. Y en la parte más baja se deposita el asfalto. Bueno, esto ya hemos visto, ¿no? El asfalto está entre, o sea, la parte más baja, ¿no? En cuanto al calentamiento, primero se obtienen qué cosas, los más volátiles, ¿no? En la parte más alta de la torre, ¿sí? De destilación, y en la parte más baja se deposita pues el asfalto, ¿no? Y eso sería verdadero, ¿ya? La gasolina se incrementa aplicando craqueo catalítico. Bueno, se incrementa la producción de gasolina, debería ser, ¿no? Eh, por aplicación del craqueo catalítico. Esto es lo que les hablé para, o sea, el hecho de que tenga una
torre de destilación y que se conozca perfectamente, ¿no? El craqueo térmico y se obtenga los más volátiles, ¿no? En la parte más alta, ¿no? De esa torre, lo que se produce es poco, ¿no? Poco respecto al consumo, respecto a la demanda, ¿no? Tenemos mercado pues, vehicular, un montón de vehículos, ¿no? Para satisfacer esa demanda, entonces se apoya la industria en el craqueo catalítico. Y ya han visto cómo era el craqueo catalítico, ¿no? El craqueo catalítico era a través de la utilización de zeolitas, ¿no? Dice, coma, en el craqueo térmico se disminuye la temperatura. Cracking térmico se disminuye la temperatura. Mm, Bueno, esto mm, con el craqueo catalítico, ustedes van a obtener, como les digo, el aumento de la producción de la gasolina, o sea que va a sustituir a la demanda, ¿no? Más bien en el craqueo térmico se disminuye la temperatura. Ya. Eso también es verdadero. ¿Ok? Verdadero. Bueno, acá dice 3. En la actualidad se tienen dos tipos de gasolina. La premium de 96 octanos y la regular de 91 octanos. Bueno, para los que tienen vehículo y todo, ¿no? Bueno, conocen más esto, ¿no? Antes había ¿de cuánto? De 96, 91, 85 me parece que había un tiempo. Sí, pero ya, ahora están desapareciendo ese tipo de combustibles, ¿no? Ahora existe la premium y la regular, ¿no? Bueno, a la vez también hay autos ya que utilizan híbrido, ¿no? Gas natural, también a veces se utilizan también en derivados del petróleo, ¿no? Sí, diésel. Bueno, entonces esa sería la respuesta, la de todas verdaderas, ¿no? La 7. Los recursos naturales con los cuales cuenta el Perú, dice, son muy variados. Según el conocimiento de los recursos naturales, marque como verdadero o falso cada uno de los siguientes enunciados. El Perú cuenta con 4 refinerías de petróleo, entre ellas Conchán, Ventanilla, Iquitos y Talara, ¿no? Eso es verdadero, ¿no? Verdadero. Esto sería, aunque sea de lejitos, ¿no? Sería bueno de que ustedes eh, vean, conozcan, ¿no? Estas refinerías. ¿Ok? La de Ventanilla, pues está para más cercano a los que viven en el Callao, ¿no? La de Conchán están más los que viven para el lado, casi, casi para Lurín, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, Iquitos, quienes son Iquitos, Talara, Piura, ¿ok? Bueno, eso es verdadero. 2. El centro minero Yanacocha se ubica en Cajamarca, mientras el centro minero Shougan se ubica en Ica. Eso también es verdadero. El centro minero de Shougan, ¿qué producía? Hierro, ¿no? Una minera de hierro, ¿no? La reserva de gas natural, principalmente dice metano, más grande del Perú, se ubica en Cusco. Esto también es verdadero, ¿no? Hasta la entrada en Pisco, me parece, ¿no? En Pisco, en la llamada entrada a la ciudad, ¿no? City Gate, se llama, ¿no? Bueno, todos estos recursos, entonces, mm, especialmente, dice, principalmente el metano, con estas reservas, han dado un pulso sobre todo a la industria, ¿no? A la industria, al consumo de la industria, consumo de combustibles de la industria, ¿ok? Se supone debió también procederse al abaratamiento de algunos productos, ¿no?
pero sobre todo aumentaron pues las ganancias, ¿no? De ciertas industrias. La respuesta sería entonces la letra B, todas verdaderas. 8. El carbón, dice, es una fuente de energía, pero se emplea como combustible de modo limitado, ya que durante su combustión se produce óxido de azufre y hollín. A continuación, dice, se presenta los principales tipos de carbón y su composición promedio. Mm, ya, al respecto indicar las proposiciones correctas, ¿no? Después de haber visto esta tablita, tenemos entonces, primero analicemos la tablita, ¿no? A medida que tiene una mayor composición promedio de carbón, ¿qué significa? Que también aumenta el poder calorífico, ¿no? Tenemos mayor cantidad de carbón, tenemos entonces mayor poder calorífico. A su vez también por la antigüedad, ¿no? La turba es el más reciente, más temprano. En todo caso, tiene poco contenido de carbón. Es el estrato que contiene menor contenido de carbón. Y el más antiguo, la antracita, ¿no? Que está casi en el fondo, ¿no? De todos los estratos, ¿no? Bien. De la variedad, dice uno, de la variedad de carbonos, el ignito presenta la mayor antigüedad. Bueno, ¿eso qué sería? Falso, ¿no? Falso. Claro, porque la antracita sería el que poseería la mayor antigüedad, ¿no? El que está en el fondo, ¿no? El estrato más profundo, ¿no? Sería la antracita, ¿ok? El ignito tiene mayor poder calorífico en comparación con el carbón bituminoso. A ver, el ignito tiene mayor poder calorífico. Bueno, 70% de carbono frente a 80% de carbono. Bueno, eso de ahí, ¿no? ¿Cómo sería? En todo caso sería, ¿cómo sería eso? El lignito, dice, tiene mayor poder calorífico. No, no, eso no sería así, ¿no? El lignito, por su composición de carbono 70%, posee menor poder calorífico, ¿no? Menor poder calorífico. Respecto aquí, al carbón bituminoso. Carbón bituminoso posee 80% de carbono, posee mayor poder calorífico, ¿ya? Bien. Luego tenemos que al quemar 0,5 kilogramos de antracita, contenido 3,2% de azufre, se obtienen 32 gramos de dióxido de azufre. Bien, veamos entonces en los cálculos, ¿no? Bien, ahí lo tenemos. Bien, por cada 100 gramos de antracita, perdón. Este es el contenido en azufre, ¿no? Y esta es la cantidad que nosotros tenemos de antracita. O sea, quiere decir que en 0,5 kilogramos de antracita, ¿sí? 3,2% es azufre. Veamos acá. ¿Cómo se produce entonces el dióxido de azufre? El dióxido de azufre se produce por bueno, por la oxidación del azufre, ¿no? Para pasar al dióxido de azufre. Es así. El azufre va a pasar a dióxido de azufre. Lo combinamos con el oxígeno, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es la relación de mol a mol de azufre con respecto al dióxido de azufre de mol a mol? ¿Ok? Veamos. Para 500
gramos de antracita, como dice aquí, 500 gramos sería, ¿no? 0,5 por 1000 gramos sería, ¿cuánto? 500 gramos, ¿no? Eso es lo que tenemos, 500 gramos de antracita. ¿Sí? Vamos a ver el porcentaje, ¿no? Por cada 100 gramos de antracita, ¿cuánto tenemos? 3,2 gramos de azufre, ¿no? O sea, esto de acá sería, acá ahí lo han puesto el factor delante, ¿no? El factor lo han puesto delante. Sí. ¿Cuánto obtenemos? 16 gramos de azufre. ¿Ya? Estos 16 gramos de azufre están aquí. Entonces, ¿cuánto es lo que nosotros obtendremos? 32 gramos de dióxido de azufre. ¿Ok? Entonces, de este cálculo, bueno, sencillo, un cálculo, no, he tenido cálculos sencillos ahí. Solo, en todo caso, la proposición 3 es correcta. Entonces, la respuesta sería la letra D. ¿Ya? La letra D. Bueno, en cuanto a los ejercicios propuestos, ¿ya? Tenemos problema número 1, me dan ahí la reacción. Esta reacción, ¿a qué correspondía? La reacción de la formación de complejo, ¿sí? Una reacción de cianuración, ¿no? ¿Y acá qué está ocurriendo? El zinc desplaza a la plata, ¿no? La plata acá, ¿con qué estado de oxidación estaba? Con +1, ¿no? Ahora pasó a estado 0, hubo una reducción. O sea, es decir, esta misma reacción de formación de un complejo con el cianuro, con el cianuro de sodio, pueden utilizarlo tanto como con la plata, así también como con el oro. ¿Ya? Con esta reacción entonces se deja siempre libre a la plata o bien al oro metálico, ¿no? Cualquiera de los dos que sean empleados. Entonces ahí tenemos, para el cálculo, ¿no? Tenemos el cálculo. Dice, para obtener 10,8 toneladas de plata con rendimiento de 75%. O sea, por cada 100 obtener 75, ¿no? Eso sería, ¿qué cosa? La eficiencia o rendimiento de la reacción, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? ¿Ok? Tienen ustedes como respuesta la letra B. ¿Ok? 2. Los hidrocarburos y el carbón son recursos energéticos no renovables, cuya combustión genera energía. Al respecto dice se establece o establecer la correspondencia y señalar la alternativa correcta. Tenemos la respuesta, la letra C. Letra C. Mm, tengo una duda acá. ¿Por qué colocaron la celulosa? Combustible no fósil sólido con más bajo porcentaje de carbono. Bueno, en todo caso, hay componentes también, por ejemplo, la turba, ¿no? La turba, bueno, ya contiene ya, eh, digamos así, ¿no? El más bajo contenido de carbono, ¿no? Producto de la descomposición de los vegetales, en todo caso, ¿no? Animales, vegetales, la turba, ¿no? Bien, la respuesta ahí sería la C. 3. En la actividad extractiva de los minerales, la parte más importante es la mena, donde se encuentra el material más valioso. Según la información, marque la secuencia de verdad o falsedad para las siguientes propuestas. Y para esto, entonces, la respuesta sería la letra E, ¿ya? La galena, sulfuro de plomo. ¿Sí? La galena, sulfuro de plomo. Esta sería su fórmula, ¿no? El otro es un cálculo ya numérico. Y
Para obtener los metales correspondientes de la galena y la esfalerita, el primer proceso es la tostación. Bueno, eh, la galena, pues, y la esfalerita, ¿cómo son ellos? ¿Son minerales? ¿De qué tipo? Sulfurados, ¿no? ¿Y qué es lo que se produce con la tostación? El pasaje a óxidos, ¿no? El pasaje a óxidos. Y con el pasaje a óxidos ya es fácil también este, pasar de la fase sólida a la fase acuosa, ¿ya? Eso ténganlo bien en cuenta. El proceso de tostación sirve para producir sobre todo óxidos, ¿ya? Y esos óxidos luego, el proceso siguiente, pasarán a ser lixiviados, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? La respuesta es la E, ¿ya? Dice, la cianuración es un método eficiente para obtener oro. En dicho proceso se forman complejos metálicos solubles en agua, los cuales se reducen con polvo de zinc hasta formar oro de alta pureza. Se presentan las siguientes reacciones. Bueno, bien, aquí está la cianuración, ¿no? La cianuración. ¿Y qué se va a formar? El complejo, ¿no? Este complejo que contiene al oro, ¿no? Bueno, luego este mismo complejo que contiene el oro es liberado, ¿sí? Al producir ¿qué cosa? La oxidación del zinc, cuando sustituya, ¿no? Al oro del complejo cianurado, ¿no? ¿Ok? Dice, a ver, la respuesta, la letra B, la letra B, ¿no? El Perú dice cuenta con reservas de carbón natural y el yacimiento Goyarisquisga ha sido la única mina explotada sistemáticamente, ¿no? Según su composición, marque como verdadero o falso cada uno de los siguientes enunciados. Bien, en todo caso, la celulosa pura y la madera son los que producen menor poder calórico. Eso es verdadero, ¿no? El carbón bituminoso y la antracita son los más antiguos y tienen alto contenido de carbono. Eso también es verdadero, ¿no? El carbono contenido en el carbón combustiona y contribuye con la contaminación. Bueno, los tres son verdaderos, pues, ¿no? La letra es la D. Bueno, tienen una reseña, una biografía de Sir Humphrey Davy, ¿no? Bueno, mm, ciertamente este capítulo es grande, enorme, ¿ya? Pero la profundización, por favor, en estos temas, ¿no? Gas natural y también en las gasolinas, ¿no? ¿Ya? Bueno, eh, no les van a plantear en el examen, ¿no? Tamaño esquema, ¿no? Esto lo reservan para ya la gente de ingeniería, ¿no? Que tiene, los ingenieros químicos tienen este abundante conocimiento respecto a esto, ¿no? A procesos. ¿Sí? Y también el manejo, por supuesto, ¿no? De lo que están empleando, pues, ¿no? La materia prima, ¿no? Bien. También tienen acá, sí, en el proceso, ya, acá. En esta reacción, ¿no? Fíjese, se ha repetido la pregunta, ¿no? Respecto a la cianuración, ¿no? Bien. Cianuro de sodio, pero ¿en qué está? En un sistema acuoso, ¿no? Está como forma acuosa, ¿no? ¿Y el oro cómo está? En su forma sólida, ¿no? La mejor manera, ¿no? De pasarlo a un sistema acuoso, al oro, es complejándolo.
mediante la formación de un complejo. ¿Ok? Y luego este mismo complejo se utiliza ¿para qué? Para que con el zinc, al agregar el zinc va a sustituir el lugar del oro y va así a liberarlo al oro, de alguna manera, ¿no? Lo va a pasar a su estado de oxidación cero. ¿Eh? Ese proceso, por favor, profundícenlo. Ah, ya. Y en la metalurgia del oro también, ¿no? La tostación, ¿no? Sí. Monóxido de carbono actúa sobre los óxidos reduciendo. Bueno, acá ya hay un proceso más bien ya de oxidación del monóxido de carbono. Si él se oxida, entonces ¿qué va a pasar? El hierro se va a reducir, ¿no? Beneficio, ¿qué es beneficio también? La repasada por ahí, beneficio, ¿ya? Pueden ponerle varias preguntas así, ¿no? ¿Cuáles son las etapas, por ejemplo, ¿no? O qué es lo que engloba, ¿no? El beneficio, ¿no? Eso también, bastante pregunta, ¿cuál es mena, cuál es mineral valioso, cuál es la ganga? ¿Ya? Bueno, ¿qué más habría por aquí? Bueno, todo está interesante, ¿no? Todo está importantísimo aquí. Proceso de tostación nuevamente a un mineral, como en este caso, ¿sí? Eh, blenda, ¿sí? Vamos a pasarla por una elevada temperatura y luego va a pasar a ¿qué? A la formación del óxido, ¿no? Y este óxido puede ser tratable con un ácido para pasarlo de la forma sólida a su estado, a su forma de agregación acuosa. Y de ahí aplicarle pues electrólisis para su refinación, ¿no? Para su purificación, para su refinación. Acá también en la metalurgia del cobre, ¿no? En la metalurgia del cobre utilizan también, ¿qué cosa? Tostación, ¿no? ¿Sí? En este caso sería pues la calcopirita, pasa su forma sulfurada, ¿no? Bueno, acá la lixiviación ácida, ya cuando hemos pasado por todos estos, en el caso de la tenorita, el óxido de cobre o la cuprita, hacemos pasar por ácido sulfúrico y vamos a obtener el respectivo sulfato, ¿no? Hemos pasado nuevamente de la fase sólida a la fase acuosa. La flotación, también como un proceso que, eh, que va a producir la concentración, ¿no? del mineral y obtener, ¿qué cosa? El mineral enriquecido, ¿no? La inyección de aire en un tanque, en el cual se forman pues, las burbujas estas de aire y van elevando, van concentrando, así de esa manera, al mineral valioso en la superficie, ¿ya? Eso también ya hemos dicho que se puede, ¿no? A su vez, sacar a través de mineroductos, ¿no? El proceso de flotación. Bueno, esto sí también, ¿no? El Shogun, por ejemplo, acá Shogun, ¿no? Minera de qué? De hierro, ¿no? Minera de hierro. Yanacocha, oro. Y ahora está, creo, sacando plata, creo. Oro y plata, creo, ¿no? Bueno, esa información no la tengo yo al día, pero. Antamina, cobre, zinc, molibdeno y plomo, ¿no? Bueno, chicos, hasta ahí. Entonces, el día de hoy, ¿eh?
a hacer una, a ver, hacer una captura de pantalla. Frío que está haciendo, ¿no? Captura, un momentito. Bueno, chicos, eso es para el día de hoy y muchas gracias. Les agradezco su atención y ya nos vemos la siguiente semana.